naciste inaccesible de la nada. No naciste con una coraza, ni con la mirada distante, ni con esa forma tuya de estar sin estar. Eso lo aprendiste. Y lo aprendiste a golpes. Porque alguna vez fuiste todo lo contrario. Transparente, abierto, entregado. Confiabas. Te lanzabas sin medir las consecuencias. Y el mundo, como suele hacer, no supo qué hacer contigo. Te rompió. Te traicionó justo en ese lugar donde más te dolía. Y entonces algo dentro de ti se apagó. No de una sola vez, sino de a pocos. Como una vela que se consume en silencio. Lo que nació ahí no fue frialdad. Fue protección. Lo inaccesible no surge de la soberbia, sino del dolor que ya no se quiere repetir. Jung lo entendía bien. Toda actitud extrema es una defensa. Un mecanismo de supervivencia del alma. Lo irónico es que nadie lo nota. Ven tu silencio y lo confunden con indiferencia. Ven tu distancia y creen que no te importa. Pero es todo lo contrario. Te importa tanto que ya no te permites mostrarlo. Porque aprendiste que lo que se muestra, se usa en tu contra. Que lo que se entrega sin condiciones, se pierde. Por eso ahora eliges. Y no eliges por ego, eliges por cuidado. Ya no das sin preguntarte si vale la pena. Ya no estás donde no te sientes seguro. Ya no te abres solo porque alguien insiste. Y eso incomoda. Porque vivimos en una cultura que exige inmediatez emocional. Que quiere que expliques lo que sientes. Que digas todo lo que piensas. Que te muestres por completo, aunque no estés listo. Pero tú ya no entras en ese juego. Tú no revelas tu mundo interior a cualquiera. Y eso te vuelve un enigma. Pero esa inaccesibilidad tiene un origen. Y ese origen es siempre una herida. Algo en ti se quebró hace tiempo. Y en lugar de repararlo con la prisa que espera el mundo, decidiste protegerlo. No lo curaste a la fuerza. Lo cubriste. Le diste espacio. Y aunque eso te costó la cercanía de muchos, también te devolvió el control sobre ti. Porque ya no dependes. Ya no suplicas. Ya no necesitas la validación ajena para saber quién eres. Te volviste una especie de isla. No por elección. Por necesidad. Una isla donde nadie entra sin pasar ciertas pruebas. Donde el acceso no es gratuito. Donde hay una muralla que solo baja si tú decides que vale la pena. Y esa decisión es lo que muchos no comprenden. Porque siguen creyendo que el amor se trata de insistir, de forzar, de romper puertas. Pero tú sabes que no. Tú sabes que quien te fuerza no te ama. Que quien no respeta tu distancia, no merece tu cercanía. Por eso elegiste el silencio como filtro, la calma como defensa, y la inaccesibilidad como una forma de no volver a romperte. Pero cuidado, porque lo que te protege también puede aislarte. Jung advertía que aquello que reprimimos, aquello que enviamos a la sombra, no desaparece, solo espera. Y si ese dolor no es enfrentado, si no le das un lenguaje, un significado, un cauce, termina dominándote desde dentro. Porque lo inaccesible también puede volverse un personaje, uno que actúa por ti, que decide por ti, y sin darte cuenta, empiezas a vivir a medias, a desconectarte no solo de los demás, sino de ti mismo. La pregunta entonces no es por qué eres así. Eso ya lo sabemos. La pregunta es si quieres seguir así, si ese escudo sigue siendo necesario, o si llegó el momento de transformarlo. Porque la verdadera fortaleza no es no sentir, es sentir sin quedar expuesto, es poder abrirte sin entregarte, mostrarte sin disolverte. Y para eso, antes tienes que reconocer la raíz de tu inaccesibilidad, mirar de frente ese momento en el que te cerraste, aceptar que lo hiciste para sobrevivir, y agradecerlo. Pero también saber que sobrevivir no es lo mismo que vivir, y que quizás ya no necesitas tanto blindaje como antes. La transformación ya ocurrió. No la anunciaste. No dijiste, desde hoy voy a ser diferente. Simplemente pasó. Te cansaste de explicar tus emociones, de justificar tus silencios, de intentar ser entendido. Y te fuiste. No físicamente, sino desde dentro, de a pocos. Como quien retira el alma de un lugar donde ya no la cuidan. Y cuando eso sucede, te vuelves inaccesible. No porque no tengas emociones, sino porque ya no las exhibes. No porque no quieras conexión, sino porque no la mendigas. Lo que proyectas ahora es misterio, inquietud, frontera. Y eso, aunque no lo creas, fascina. La gente no sabe cómo acercarse, pero lo intenta. Te observan, te buscan, te rodean como si fueras un acertijo. Y en el fondo, lo eres.
porque ya no hablas el idioma de la necesidad. No suplicas atención, no haces escándalo emocional, no respondes con desesperación. Tu silencio se volvió una forma de poder. Y la mayoría no está acostumbrada a eso. Están acostumbrados al drama, al reclamo, a la urgencia afectiva. Pero tú operas distinto. Eres calma, eres pausa, eres ausencia sin resentimiento. Y eso descoloca. Porque cuando no reaccionas como esperan, se sienten inseguros. Y en esa inseguridad, tú creces. Porque ya no juegas en su campo, juegas en el tuyo. Lo más curioso es que muchos te van a admirar por eso. Van a decir que tienes carácter, que tienes dominio, que tienes algo distinto. Pero lo que no saben es lo que costó llegar ahí. Que esa calma es el resultado de guerras internas. Que ese desapego es la cicatriz de haber dado demasiado, de haber sido todo para alguien que no fue nada para ti. No elegiste ser así. Te convertiste en esto porque el mundo no supo qué hacer con tu sensibilidad. Y ahora que ya no la exhibes, ahora que te reservaste, de pronto todos quieren lo que antes despreciaban. Pero ya es tarde, porque tú ya no estás dispuesto a entregarte como antes. Tu energía se volvió cara, tu presencia, escasa, tu acceso, limitado. Y eso cambia la dinámica. Porque ahora no se trata de cuánto das, sino de si alguien es capaz de sostener tu profundidad. Y la mayoría no lo es, porque quieren lo fácil, lo inmediato, lo que responde rápido. Pero tú ya no estás ahí. Tú hablas otro lenguaje. Uno que no se dice con palabras, sino con gestos, con retiros, con miradas. Uno que se basa en observar antes de reaccionar, en evaluar antes de abrirse. Y ese lenguaje tiene una regla. Si no sabes leerme en silencio, no mereces mi verdad. Algunos van a intentar romper tu muro con afecto. Otros, con presión. Otros más, con manipulación disfrazada de preocupación. Pero tú ya los ves venir, porque aprendiste a detectar el hambre disfrazado de amor, el interés oculto detrás del te extraño, la inseguridad detrás de la insistencia. Y no caes, no porque no quieras sentir, sino porque ahora eliges con más cuidado quién tiene acceso a tu mundo. Y eso, aunque duela, es sabiduría emocional. Lo paradójico es que, en ese misterio que proyectas, muchas veces estás más presente que nunca, porque ahora no estás para complacer. Estás para ser real, y ser real en un mundo de apariencias es revolucionario. Por eso la gente no sabe cómo tocarte, porque no hay un mapa que los guíe, porque no das señales claras, porque no te explicas, y eso para ellos es desconcertante, pero para ti es libertad. Ser inaccesible tiene su brillo, pero también su sombra, porque aunque el silencio te protege, también te aísla. Aunque nadie puede lastimarte, tampoco pueden tocarte de verdad. Y con el tiempo, ese muro que construiste para defenderte se convierte en la misma prisión que te impide sentir. No lo notas al comienzo. Al inicio se siente como poder, como control, como madurez. Pero luego llega el eco. Ese eco que responde cuando hablas contigo mismo, porque no hay nadie más que entienda lo que callas. Incluso quienes te aman se quedan a mitad de camino. No porque no lo intenten, sino porque tú no los dejas pasar. Les abres la puerta, sí, pero solo hasta cierto punto. Luego la cierras, cambias de tema, te retraes. Ellos lo notan, pero no lo dicen, porque te respetan, porque saben que hay algo ahí que duele. Pero tú lo sabes mejor. No es respeto lo que necesitas, es presencia. Y aún así, no puedes pedirla, porque pedirla sería reconocer que extrañas. Y eso va en contra del personaje que te tocó interpretar. Ser inaccesible es un acto de fuerza, que también es una señal de herida. Y la parte más cruda es que llega un momento donde tú mismo olvidas cómo volver, cómo dejar entrar, cómo entregarte sin miedo. Porque ya pasaste tanto tiempo en modo defensa, que cualquier vulnerabilidad ahora parece un riesgo. Lo fue antes, cuando te expusiste, cuando diste, cuando abriste todo. Pero ahora ya no. Ahora sería un acto de conciencia, de apertura voluntaria, de libertad emocional. Pero tu sistema aún lo siente como peligro. Y ahí estás, rodeado de personas que te quieren, pero sin poder sentirlas. Ellos están, pero tú no estás del todo. Ellos te hablan, pero tú escuchas desde lejos. Ellos te miran, pero tú desvías la mirada. No porque no los valores, sino porque tu mundo se volvió tan interno, tan blindado, tan autónomo, que ya no sabes si aún tienes la contraseña para dejar entrar a alguien. Porque el aislamiento, con el tiempo, deja de ser un refugio, se vuelve hábito. Y los hábitos son difíciles de romper,
Nadie te hizo inaccesible. Tú te hiciste así, y no está mal. Fue una respuesta lógica a un mundo que no supo cuidarte. Pero si no lo revisas, si no te cuestionas, si no eliges volver a habitar tu corazón, te vas a quedar ahí, solo, en silencio, viendo cómo la vida pasa a tu alrededor sin que realmente te atraviese. Porque ese es el precio, protegerte tanto que nadie pueda tocarte, pero tampoco conmoverte. ¿Estás a salvo? Sí, pero ¿de qué sirve estar a salvo si ya no estás vivo por dentro? No es que desaparezcas, estás ahí, caminas, hablas, trabajas, respondes, pero algo en ti se volvió inaccesible incluso para ti mismo. No es indiferencia, no es frialdad, es sombra. Esa parte tuya que decidió apagarse para no seguir sangrando. Jung lo explicó con precisión. La sombra es todo aquello que reprimimos, no por debilidad, sino por supervivencia. Y tú, al volverte inaccesible, dejaste afuera a todos, y también dejaste adentro esa sombra, que no para de observarlo todo desde el rincón más oculto de tu alma. Te conviertes en un misterio. Nadie sabe exactamente qué piensas, qué sientes, qué deseas. Y aunque eso puede parecer fascinante al inicio, con el tiempo se vuelve una barrera, porque lo indescifrable también agota. Quien no puede leerte, termina cansándose de intentarlo. Y tú, en ese juego inconsciente de protección, terminas creando justo lo que querías evitar, el abandono. No porque no te quieran, sino porque no logran alcanzarte. La sombra no es el enemigo, es el testigo de tu dolor. El problema no es tenerla, sino dejar que dirija tu vida desde la oscuridad. Porque cuando no le das voz, ella encuentra otras formas de hablar. El distanciamiento, la desconfianza, la frialdad afectiva. No lo haces por maldad. Lo haces por miedo. Miedo a sentir de nuevo. Miedo a perder el control. Miedo a necesitar. Porque necesitar te recuerda al pasado. A esa vez que te entregaste y no te sostuvieron. A ese momento en que te mostraron que ser accesible era peligroso. Pero la sombra no se disuelve ignorándola. Se transforma integrándola. Dándole espacio. Reconociendo que esa frialdad no es tu esencia, sino tu escudo. Que ese silencio no es tu verdad, sino tu refugio. Y que ese no me importa nada muchas veces esconde un me importa tanto que no sé cómo manejarlo. Estás presente, sí, pero de una forma tan contenida, tan calculada, tan blindada, que a veces ni tú sabes si estás realmente viviendo o simplemente sobreviviendo en piloto automático. Y esa es la trampa. Crees que controlas tu mundo, pero en realidad solo estás evitando que te duela. Convertirse en sombra puede ser un acto de supervivencia, pero quedarse ahí es una forma lenta de desaparecer. Al principio, parecía un logro. No te afectaba nada. Ni las críticas, ni el rechazo, ni la indiferencia de quienes antes te rompían con solo una mirada. Te habías vuelto inaccesible, invulnerable, casi intocable. Pero con el tiempo, empezó a notarse el otro precio. Porque si ya nadie podía herirte, tampoco nadie lograba tocarte de verdad. No sentías el golpe, pero tampoco el abrazo. No sufrías, pero tampoco vibrabas. Era como habitar un mundo a medias, donde todo pasa por fuera, y tú solo estás mirando desde una especie de vidrio blindado. Y sí, estás a salvo, pero también estás solo. Carl Jung lo advirtió. Cuando mutilamos una parte de nuestra experiencia emocional para no sentir dolor, también nos cercenamos la capacidad de conectar, porque no hay vínculo real sin riesgo, no hay amor sin vulnerabilidad, no hay presencia sin entrega. Y tú, sin darte cuenta, construiste una vida sin fisuras, pero también sin pulsos, una existencia tan controlada, que dejó de sentirse viva. No te destruyen, pero tampoco te transforman. No caes, pero tampoco vuelas. Y es que protegerse del dolor se vuelve, a veces, una forma más sofisticada de negarse al amor, porque el amor, en todas sus formas, desordena, toca puntos que preferirías no recordar, abre puertas que ya habías cerrado con llave, pero también da sentido, también da calor, también te recuerda que estás vivo. Lo inaccesible parece poder, pero a veces es solo una coraza que ya no puedes sacarte. Y esa coraza, que te salvó, ahora es lo que te separa del mundo. Nadie te hiere, sí, pero también nadie te conmueve. Y en el fondo, lo sabes. Volver no significa regresar al punto donde te rompieron. No implica bajar la guardia, ni permitir que todo vuelva a entrar como antes. Porque ya no eres el mismo. Porque ahora sabes lo que dolió, lo que expuso,
lo que entregaste sin medida y lo que perdiste por querer pertenecer. El miedo que te hizo cerrar también te hizo crecer. Entonces, no se trata de abrirte por completo, sino de elegir, con lucidez, a quién, cuándo y cuánto. Carl Jung lo entendía como un proceso de integración, no de regresión. No volver al estado anterior a la herida, sino construir uno nuevo que incluya el dolor, la sombra, la memoria, pero sin vivir a través de ellas. Porque lo inaccesible, cuando es inconsciente, se convierte en prisión. Pero cuando lo eliges desde la conciencia, se transforma en poder. Un poder silencioso, sin alarde, que no necesita escudos permanentes porque ya no se entrega por necesidad, sino por decisión. Y eso cambia todo. Porque en ese punto, mostrarte no es debilidad, sino soberanía. Ya no necesitas esconderte detrás de frases cortas ni de silencios fríos. Puedes decir lo que sientes sin pedir aprobación, sin esperar que te entiendan, sin rogar ser contenido. Porque tú ya te contienes. Porque tú ya sabes cómo sostenerte. Y entonces aparece una nueva forma de vínculo. Más honesta, más cruda, pero también más libre. Ya no necesitas que el otro te salve, solo que no estorbe tu camino. Volver tampoco significa abrir puertas a cualquiera. No es reconciliarte con todo el mundo. Es más bien elegir abrir una rendija, una grieta consciente en el muro que construiste, por donde entre algo de luz, pero sin permitir que vuelva la tormenta. Y eso requiere un nuevo lenguaje, uno que no está hecho de justificaciones ni de explicaciones innecesarias, sino de presencia. Estar sin perderte, sentir sin rendirte, compartirte sin regalarte. Porque lo inaccesible que antes era una coraza, ahora puede ser una frontera consciente, una línea que tú trazas, no para alejar al mundo, sino para proteger tu centro. Y desde ese centro puedes volver a conectar sin traicionar lo que aprendiste. Ya no necesitas gritar tus límites, porque los llevas puestos. Ya no buscas amor desesperadamente, porque no lo necesitas para sobrevivir. Y eso, irónicamente, te vuelve aún más magnético. Porque nada atrae tanto como alguien que no pide, pero elige. Jung lo diría así. Cuando integras tu sombra, dejas de esconderla. Y al dejar de esconderla, dejas también de ser esclavo de ella. Lo inaccesible se vuelve una forma de madurez, no de castigo. Una herramienta, no una trinchera. Y entonces sí, puedes vivir sin que te posea el miedo. Puedes mirar a los ojos sin pensar en quién te va a traicionar. Puedes volver, sin perder lo ganado. Pero este regreso no es espectacular. Nadie lo aplaude. Nadie lo nota. Ocurre en el silencio de tus decisiones, en la calma con la que ahora eliges retirarte, en la paz que sientes al no explicar nada. Ocurre cuando dejas de fingir que no te importa, porque ya no necesitas protegerte de todo. Ocurre cuando te das cuenta de que ya no estás huyendo. Solo estás viviendo. Y eso, en sí mismo, ya es una revolución. Al final, solo quienes realmente sobrevivieron al infierno emocional pueden volver, sin volver a romperse, porque llevan el fuego adentro, pero ya no les consume, porque aprendieron a vivir en la superficie sin perder profundidad, y porque entendieron algo que Jung intuía desde siempre. No se trata de ser fuerte todo el tiempo, se trata de ser verdadero, incluso en la elección de tus distancias. Ese es el cierre. No te haces accesible de nuevo, te haces íntegro. Te haces libre. Esto no fue un video. Fue una detonación. No fue para entretenerte. Fue para incomodarte. Para mostrarte lo que nadie quiere mirar. Si sentiste que cada palabra te hablaba directo, no lo ignores. Esa incomodidad es señal de que algo se movió. Suscríbete si estás listo para seguir bajando. Porque acá no se maquilla la verdad. Se desnuda. Y si todavía estás acá, no pares. Mira el siguiente video. No va a perdonarte, pero va a mostrarte lo que necesitas ver. Y si te viste reflejado, si sentiste que esto era más que contenido, deja un comentario que diga, me vi en cada palabra. Así sabré que no solo entendiste, despertaste.